verdad todo el día anduve así. Eh, Tan nervioso que imagínense, hermano, que ni siquiera tomé 11. Con eso le digo todo. Eh, el día de hoy quiero, lo primero, quiero hacerlo recordar un poquito. Quiero hacerlo pensar un poquito. ¿Se recuerdan sin Cristo en sus vidas? ¿Se acuerdan de años atrás? A lo mejor algunos más que otros. ¿Recuerdan cuando estuvieron sin Cristo en sus vidas? Hubieron hermanos, hermanas que a lo mejor vivieron su vida y conocieron a Cristo después, ya sea de joven, de más adulto, y vivieron una vida a lo mejor complicada. A lo mejor hermanos o hermanas que no tuvieron tanta complicación, han tenido a Cristo en sus vidas, en su hogar. Es como una vida más tranquila. O aquellos que a lo mejor nacieron y se criaron dentro de una iglesia, pero sin embargo igual han tenido situaciones que le han complicado, situaciones que le han llevado a reflexionar, a meditar, a pensar, situaciones que muchas veces nos llevan un poquito a interrogarnos, a tener dudas. Yo les quiero compartir la palabra del Señor en el Salmos 40, del 1 al 5, y este salmo, estos versículos que yo les quiero compartir, son unos versículos que le dan todo el sentido a lo que yo quiero compartir hoy día con ustedes. Le dan todo el sentido. Yo no le puedo decir que estos versículos que estuvieron desde un inicio conmigo, que fueron un pilar dentro de todo mi crecimiento como cristiano a lo mejor, porque estaría mintiéndoles, pero sí estos versículos le dan sentido a lo que yo quiero compartir hoy día con ustedes. Leamos. Dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña o sobre roca, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare o hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Amén. Este es un pasaje que más de alguna vez leyeron o cantaron. Es un pasaje que, si lo entendemos bien, si lo aplicamos a nuestra vida, hermanos, me va a encontrar la razón, le va a dar sentido. Hoy día quiero compartirles un poquito de mí, un poquito de mi vida, a pesar de que en otras oportunidades ya hablé, a lo mejor nunca tan a grandes rasgos, pero había tocado un poquito el tema. Hoy día quiero volver a hablar y volver a recordar que no es malo saber de dónde me sacó Cristo. Y ese es el título de esta digámoslo así, exhortación. ¿De dónde te sacó Cristo? Esa pregunta es el título de lo que yo hoy día quiero compartir con ustedes. Y puedo decir que sin duda el Señor ha sido bueno conmigo. Lo que tengo, lo que soy el día de hoy ha sido solamente porque ha estado en los planes de Él, porque ha estado preparando esto para mí. Y sin duda hay un futuro por delante en el Señor, incierto, pero al mismo tiempo sé que va a ser bueno, porque sé que Dios me ama. Amén. Y también le ama a usted. Si bien voy a hablar un poquito de mis inicios, de mi comienzo,
Eh, También quiero que usted vaya pensando y vaya analizando, vaya recordando, a lo mejor comparando. No sé si vivió lo mismo que yo, pero sí sé que tuvo un inicio. Así que les invito a que podamos preparar nuestra mente y nuestro corazón. La verdad, yo crecí en un ambiente que no era muy sano, ¿ya? Un ambiente rodeado de drogas, mucha droga, rodeado de alcoholismo, muchas fiestas y obviamente peleas debido a esas fiestas. Eh, Era un lugar de Santiago que a lo mejor era un poco estigmatizado, pero yo veía otros lugares que eran peor que donde yo vivía, la verdad. Me acuerdo que en ese tiempo, donde yo vivía, había una canchita. La verdad, nosotros como niños pasábamos jugando. Y cuando recién llegamos al lugar donde estábamos ahí, donde aprendí a dar mis pasos, etcétera, era una canchita de tierra. O sea, era tierra, en realidad ni siquiera estaba la cancha. Y luego ya con el tiempo se convirtió en una multicancha y era cosa de sacar un pie de fuera de la casa y entrar a la cancha, prácticamente, con un par de pasos. Pero sin embargo, a pesar de que estaba rodeado de todo eso que le comentaba, de la droga, alcohol, de todas esas cosas que obviamente para un niño o para una familia no es sano, a pesar de eso, puedo decir que el amor de mi madre nunca faltó, el amor de vecinos, el cariño de las vecinas, de mis amigos, nunca faltó. Y yo encuentro que me sobró. Eh, Sin embargo, a pesar de eso que vivía yo constantemente, eh, hubo un quiebre, ¿ya? Mi familia se componía de mi mamá, de mi hermana y yo. Éramos tres en la casa. Hasta que un día se disolvió. Mi madre se enferma, fallece, mi hermana se tiene que ir con su padre y yo ahí quedé, po. Cualquiera pensaría que debía haberme ido con mi familia, pero la verdad no. La verdad fue que no me sentía identificado con mi familia. Ni parte paterna, fue menos que la parte materna. Y sin embargo, o igual tenía unos tíos que justamente son de acá, del sur, con los que yo tenía mucho más afinidad. Pero sin embargo, en el momento en que debieron estar ahí para decirme, Héctor, te llevamos con nosotros, no estaban. Y me fui a vivir con mis vecinos. Ahí estuve 2 años, más o menos, 2 años. Compartíamos amistades con el hijo del matrimonio con el que me fui. Crecimos juntos, éramos como hermanos. En realidad con toda esa familia, en realidad. Y a pesar de que el tiempo pasaba, estaba bien ahí con esa familia, yo con 12 años de edad, esa fue la edad en que mi madre nos deja, 12 años de edad, vivía con una pregunta que nunca me lograba responder. Y era, ¿qué va a ser de mi vida? Creo que es lógica esa pregunta, ¿cierto? Creo que cualquier persona se lo haría si quedara como a la deriva, si quedara sin familia de una noche para otra. Luego de un tiempo, como les digo, estuve como 2 años ahí, pasé donde mi tío. Comencé a congregarme, comencé a asistir con él a la iglesia metodista, pentecostal, un localcito que era de JBH, y me bauticé en ese lugar, me gustaba mucho. Antes ya había ido a la iglesia, había como simpatizante obviamente, cuando me tocó venir un verano acá. Justamente fue
antes que mi mamá falleciera, vine un verano. Vine a vacacionar, vine a conocer a mi papá, su familia. O sea, mi papá lo conocía, pero nunca a convivir con él. Entonces, vine a convivir con él un verano y conocer su familia, a mis hermanos. Que entre paréntesis fue un proceso, la verdad. Algo que me inculcaba mi mamá desde chico era el poder perdonar. Yo no sé si mi mamá lo hacía con el fin de perdonar a mi papá o una enseñanza de vida, la verdad, pero era algo que siempre me decía, que me recalcaba, que cuando teníamos yo tenía a lo mejor un lapso donde un poco preguntaba, ¿qué pasa? ¿Por qué no tengo papá? ¿Por qué los demás sí, yo no? Ella tenía siempre su palabra de refrigerio para mí y me calmaba y me consolaba y me inculcaba esto, que era el perdón. Pero obviamente como niño yo no lo entendía, la verdad. Me dejaba tranquilo, pero no lo entendía. Pero para llegar a poder convivir con mi papá en ese verano, tuve que enfrentarme a él y entender ahí recién. Ya tenía, ¿cuánto? 13 años, 14, no, antes de 11, 12 años tenía más o menos. Y ahí entendí, pues. Ahí entendí de qué se trataba el perdón, porque había rencor en mi corazón, la verdad. Habían preguntas, había inquietud, como un niño tiene, yo creo. Los que han vivido esa experiencia saben. Y entonces tuve que perdonar. Retomando un poquito la historia con mi tío, comencé a congregarme, me bauticé y empecé a comunicarme con Dios. Empecé a orar. Entendí un poco qué era la oración y empecé a comunicarme con Él. Pero aún existía esa pregunta. Aún existía la pregunta de qué iba a ser de mi vida. Seguía siendo joven, seguía siendo niño, tenía responsabilidades solamente en el colegio. Pero ¿qué iba a ser de mi vida? El versículo 1 decía: pacientemente esperé a Jehová. Pasando otro año, debí emprender un viaje, el viaje. Ya dejar Santiago y venirme para acá. Créanme que fue muy difícil, porque lo viví solo, porque dejaba a mis amigos, dejaba la ciudad en la que crecí, perdón. Yo me desenvolvía súper bien en Santiago en esos tiempos, estaba la micro amarilla, yo tomaba cualquier micro, me llevaba por 100 y partía para todos lados, lejos, kilómetros y kilómetros, y no tenía problema. Y enfrentarme a un mundo totalmente distinto. Me acuerdo que en aquellos años, cuando yo vine a vacacionar la primera vez, Imperial era súper fome, muerto. Así. Miren, todavía habían carretas en lo que eran los semáforos antes. O sea, todavía, pero en ese tiempo parece que no habían semáforos. Habían carretas estacionadas, vendiendo animales. Autos eran contados con la mano, no como ahora. Entonces yo lo encontraba fome. No era un mundo totalmente distinto a de donde yo venía. Pero tuve que enfrentarme a eso. Y ahí donde más me preguntaba yo, pues, ¿y qué va a hacer de mi vida? ¿Qué va a hacer de mí? Cuando llego acá ya me estoy acercando al momento donde nos conocimos, usted y yo. Si es que hermano de la iglesia me está mirando, me acerco más a ese momento, cuando yo viajo. Claro que no al tiro. Pasaron un par de años donde nos conocimos. Y en todo este transcurso voy dejando algunos episodios de mi vida que me marcaron harto, que me complicaron bastante. Los voy dejando de lado, ¿ya? Voy aplicando lo que mi mamá me enseñaba, el perdón, tratando de, como se dice también coloquialmente, no calentándome la cabeza. Trataba de no hacerlo, porque no me hacía bien. Seguía
siendo un joven sin identidad. No me sentía bien donde llegaba. Pasé de una familia en otra, de un hogar en otro, y no encajaba, no encajaba, no había caso. El versículo 1 sigue diciéndome: pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí. Ya habían pasado 5 años desde que mi madre fallece, a pesar de que podía hablar ya relaciones de iglesia, más con hermanos, con amigos, aún estaba presente esa cuestión de mi vida. ¿Qué va a ser de mi vida? Seguía presente siempre. Había momentos de silencio, había momentos donde estaba solo, en mi casa o en la plaza. De repente íbamos al puente a pensar y me preguntaba, ¿qué va a ser de mi vida? En ese momento joven, no tenía trabajo, pasaba hambre, pasaba frío. ¿Qué va a ser de mi vida? Aún así, conocí la Iglesia Misión Unida, todavía terminando de estudiar, ya era el último año de enseñanza media, donde también conocí a David, fuimos compañeros de curso. Conocí a los jóvenes de la iglesia, fui invitado y me sorprendió. La verdad, vi muchos jóvenes, había más jóvenes que miembros el día domingo. Habían jóvenes afuera de la iglesia, escuchando el culto porque no cabían adentro. Y era sorprendente, la verdad. La música también era nueva para mí. Como yo les comentaba, yo venía de la iglesia metodista pentecostal, la música era súper distinta a lo que se acostumbraba en la Misión Unida en esos años. Hasta el día de hoy, en realidad. Y fui formando lazos, fui formando amistades, creando amistades. Hermanos abrieron sus puertas de sus hogares, me recibieron, me aconsejaron, me dieron comida. Y bueno, no solo a mí, la verdad, éramos varios que estábamos en esa situación, creo yo. Pero aún así, a pesar de que estaba recibiendo cariño, a pesar de que estaba recibiendo atención, que estaba alabando al Señor, seguía la cuestión, seguía la pregunta: ¿qué va a ser de mi vida? No tenía resuelto aún. Vuelvo a citar el versículo 1, dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pasaron años, comencé mi familia, había conocido a Shirley. Claro que cuando yo llegué a la iglesia aún no sabíamos que íbamos a terminar juntos. Ella sí, pero yo no. Formamos nuestra familia, nació mi hija, quien fue mi orgullo, fue mi alegría, fue alguien, la criatura que me dio cable a tierra. A lo mejor no conformamos nuestra familia como el Señor quería, o como muchos hermanos pensaban que era lo correcto, pero el Señor aún así respaldó nuestra vida, nuestro núcleo familiar. Y lo sentimos así, a pesar de que cuando me alejé, me tapé ojos, boca, el Señor aún así venía respaldando y bendiciendo nuestra vida, siendo fiel con nosotros. Y cuando volví al redil, el Señor puso anillo en mi mano, hizo fiesta. El Señor, ¿cómo explicarlo, hermanos? Que saben que fue algo tan radical el cambio que hubo en mi vida. Cuando volví a las plantas del Señor, sentí tanto su amor, sentí tanto su perdón, su gracia sobre mi vida. Fue mucho. Y vuelvo a citar el versículo 1. Pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Con ese recibimiento que el Señor me dio, Shirley y yo tomamos la decisión de casarnos, de formalizar nuestra unión, a pesar de que ya la teníamos decidido hace mucho tiempo, desde que nos conocimos. Batallamos, dimos lucha para estar juntos, para poder amarnos, y decidimos formalizarlo ante el Señor, ante la iglesia,
ante los hombres, como se dice, y nos casamos. Pero aún seguía esa pregunta en mí. El Señor puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, y puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Por eso yo le decía que este pasaje le daba sentido a lo que hoy día quería compartirle a ustedes. A lo mejor va a ser cortito, pero yo quería hacerles pensar, hacerles recordar. Algunos, como les decía, a lo mejor han pasado por otras cosas distintas a las que yo he vivido. Pero esa pregunta yo creo que más de uno se la hizo. ¿Qué va a hacer de su vida? Pero cuando el Señor me abrazó, me recogió, cuando puse mi familia a disposición del Señor, a disposición de quien la había unido, de quien la había formado, de quien la había bendecido, ya esa pregunta ya dejó de tener sentido, ya no me la hacía más, no tenía más sentido hacérmela, porque confío plenamente en lo que el Señor quiere hacer en mi vida, y ya esa pregunta no estaba, pero nace, o sea, tiene respuesta, la verdad, tiene respuesta. Mi vida va a ser de bendición, mi vida va a ser dedicada al Señor, al servicio de Dios, de la iglesia. E incluso, a pesar de quién soy, incluso puede ser de ejemplo. Eso es lo que va a ser de mi vida. Esa es la respuesta que yo buscaba tanto desde que mi mamá me dejó, desde que salí de los brazos de alguien que me cuidaba, a prácticamente a vagar por Chile. Ahora tiene sentido. Ahora yo sé qué va a ser de mi vida. Y con esa respuesta a esa pregunta que me acompañó por tanto tiempo, nace otra pregunta que en conversaciones íntimas con mi señora, cuando creo que todo matrimonio tiene su momento de privacidad, de conversar algo tan delicado. En ese tipo de conversaciones nace esa pregunta. ¿Qué hubiera sido si Dios no me hubiese escuchado? Si no me hubiese mirado desde el vientre de mi madre. ¿Qué hubiera sido si el Señor no hubiese salido a mi encuentro? Yo le explicaba al principio que el lugar donde yo estaba no era sano. Y tal vez pudo haber tenido consecuencias terribles el haberme quedado. Porque si estaba rodeado de drogas, pude haber sido perfectamente un drogadicto, ¿cierto? Y en el mejor de los casos, haber sido un narcotraficante. Claro, a lo mejor hubiese tenido plata, pero hubiese estado ligado a eso. O me hubiese quedado y hubiese estado en todas esas fiestas que se hacían, borracho. Al otro día amanecía la gente y ni se acordaba qué hacía. Se le apagaba la tele, como se dice. O por lo mismo, tal vez por la pérdida que tuve, por este desarme de vida, de quedar a la deriva, pude a lo mejor haber guardado tanto rencor, tanto odio, o tanta pena, tanta angustia, que pude haber llegado a lo mejor a la depresión y tal vez hasta matarme. Porque si estaba solo en la vida, ¿qué esperaba? Si no tenía el apoyo de nadie, un consejo de alguien que me quisiera, que me apapachara. Yo me quedé netamente con los consejos de mi madre y sin tener conciencia de lo que la Biblia decía. Lo examinaba todo y retenía lo bueno. Yo creo que, bueno, el Señor dice: bienaventurado el hombre que puso su confianza en Jehová. Y yo creo que no era culpa mía no haberme dado cuenta lo que el Señor estaba haciendo en mi vida así silenciosamente, porque así trabaja Él.
No creo que haya sido mi culpa no haberme dado cuenta en cómo el Señor estaba obrando en misericordia en mi vida. Creo que es normal, creo que es lógico preguntarse ¿y por qué se llevó mi mamá? ¿O por qué a mí? Que esa pregunta yo creo que todas las hemos hecho en algún momento. Es lógico, porque no era agradable, no era algo que pudiese estar, no sé, dando frutos buenos en mi vida. Al contrario, había mucha pena. Pero creo que el Señor obra de esa manera, de manera misteriosa, de manera que no podemos entender, que no podemos darle tampoco explicación. Porque ¿quién se explica que este chico quedara abandonado a los 12 años, sin mamá, sin familia? Eso no es de Dios, pues. ¿Por qué Dios quiere eso? ¿Ah? O muchos también preguntan, ¿por qué si Dios existe, por qué se mata a la gente? ¿Por qué roba a la gente? Si Dios existe. Son preguntas que a lo mejor en la lógica está bien preguntarse, pero la respuesta va más allá del entendimiento. Va más allá del raciocinio humano. Es algo sobrenatural. Por eso es que no le podemos dar explicación. Yo te puedo decir que sí, Dios existe. Pero los que ya hemos caminado un poco ya en esto del Evangelio sabemos que el hombre tiene sus consecuencias como hombre. Si un hombre obra mal, tiene una consecuencia mala. Y a veces no solamente el hombre paga su consecuencia, sino que involucra a otros. El odio, el rencor, la maldad del hombre, no solamente le da una consecuencia mala a la persona que genera eso, sino que contamina. Y el mundo se ha ido contaminando, el mundo se ha ido deteriorando. La maldad del hombre ha ido aumentando mucho. Entonces no puedo decir que no hay Dios. Puedo decir que hay mucha maldad en el hombre. Si me hubiesen preguntado, ¿te hubiese gustado que tu mamá hubiese visto lo que tú tienes ahora? Tu familia, tus hijos. Y la respuesta es más que obvia. Yo creo que sí, ¿cierto? Con todo mi corazón sí. Porque es algo que... A ver. Ahora entiendo un poquito el detalle porque como que falta agüita. Son tus hijos, o sea, tú querés que tu mamá vea a sus nietos. Pues yo lo veo con mi suegra y ella disfruta. A mi hijo, a mi hija, al Fefo, al Benja, a la Vigdis. Obvio que sí. Pero ¿a costa de qué? Yo digo, si mi mamá hubiese estado viva, no hubiese tenido la necesidad de viajar acá. No hubiese tenido la necesidad de a lo mejor pasar un poco de frío, un poco de hambre. No hubiese pasado la necesidad de plantearme eso de mi vida porque hubiese tenido a mi mamá siempre apoyándome, incentivándome, motivándome. Pero si hubiese tenido a mi mamá, no hubiese tenido estos hijos y mi esposa. Vamos a romper las reglas de las cámaras. Gracias, hermano. No lo hubiese tenido. Entonces, si digo eso, estaría echando abajo todos los planes que el Señor tuvo hacia mí desde que estaba en el vientre de mi madre. Claro que es lógico pensar así, pero ¿a costa de qué? El día de hoy yo puedo decir que el Señor ha sido fiel en mi vida, que el Señor ha respaldado mi vida, que me ha cuidado de que me pase algo malo. Lo mismo que yo les comentaba anteriormente. Pude haber hecho tantas cosas malas, pero de ahí me sacó el Señor. Esos son los momentos que conversamos con Chile de repente
Y claro, salen lágrimas, obvio que sí. Porque a lo mejor el anhelo del corazón de uno, los sentimientos, las emociones que tiempo atrás yo le compartí a ustedes que están, en la vida de un cristiano están, que no podemos hacerle el quite, no podemos decir que un cristiano no puede dejar de lado los sentimientos porque están ahí. Lo que sí existe es el dominio propio. Lo que sí existe es el poder no actuar en base a los sentimientos o emociones. Y esos son frutos del Espíritu. En el Salmo, lo tenía anotadito aquí, 27:10 dice: si mi padre y mi madre me dejaren, con todo me recogerá Jehová. Con todo. Y eso fue lo que yo experimenté desde los 12 años en adelante. Y puedo dar testimonio a ustedes. Y quiero compartir esto con ustedes por lo mismo. Yo no sé si usted está empezando a tener este tipo de preguntas, hermano, hermana, joven. Por lo general los jóvenes siempre estamos llenos de cuestionamientos sin resolver, que en mi caso me tomó años entender el por qué vivía esas cosas. Este es el fin de lo que yo quería compartir con ustedes, el poderle hacerles ver que el Señor obra de maneras misteriosas, pero el Señor sigue siendo fiel. El Señor te dejó desde el vientre de tu madre marcado para el servicio de Él. ¿Podemos alejarnos de Él? Sí. Es nuestra decisión el tener a Jesucristo en nuestra vida. ¿Él nos amó primero? Sí. Pero si yo le doy la espalda al Señor, obviamente Él siempre va a estar ahí esperándome, como el padre esperaba a su hijo pródigo. Obvio que sí. Pero ¿qué pasa si ese hijo pródigo no se hubiese dado cuenta del error que había cometido? Hubiese seguido comiendo algarrobas junto con los cerdos. Hubiese seguido ahí. Quizás por cuánto tiempo. Yo he experimentado el salirme de la bendición del Señor de esa manera. Pero el Señor seguía fiel ahí. A pesar de que hacía oídos sordos, el Señor seguía fiel. Yo creo que canas verdes salieron. Porque uno se ciega, uno se hace oídos sordos. Y como les decía también, uno se calla mucho. En vez de seguir bendiciendo con lo que Dios te bendijo, uno se calla, hace otras cosas, habla otras cosas, pero que no son de bendición. Entonces, hermano, ya me estoy yendo al último versículo que leímos, donde dice: has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros, y no es posible contarlos. No es posible, hermano. Yo le animo el día de hoy, esta tarde, a que pueda disponerse en las manos del Señor, a no cuestionar tanto. Y si lo hace, espere la respuesta del Señor. Si tiene este tipo de preguntas que a lo mejor no tienen respuesta en el momento y no hay una voz audible que le diga la respuesta, espere en el Señor. El Señor es fiel. El Señor llega en el momento oportuno. Y si no te das cuenta de lo que el Señor ya está haciendo, va a llegar el momento en que te des cuenta, como me pasó a mí. No me estaba dando cuenta de todo el proceso que yo estaba viviendo, y era un proceso que el Señor, o donde el Señor me tenía tomado de la mano. Pero yo pensé que estaba caminando solo, y no era así. Así que, hermano, hermana, joven, familia, amigo, ten fe en el Señor. Dispónete en sus manos. Ahí donde estás, quiero que cierres tus ojitos. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. Amén. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra que nos alienta a seguir confiando en ti, mi Dios. Gracias, Padre bendito, por lo que uno vive, sea bueno, sea malo. Sabemos que nos ayuda a bien. Y sabemos que estás tú ahí, Señor, junto a nosotros, no lejos de nosotros.
Bendito Dios, bendice a aquel persona que está pasando por un momento complicado el día de hoy, que está con su mente totalmente desconectada tal vez de ti, Señor, su corazón lleno de preguntas. Bendícelo, Señor, fortalécelo. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva ahí en ese lugar, en ese corazón, en esa vida, y pueda haber paz y refrigerio a su alma, Señor. Que pueda haber contestación a lo mejor a su pregunta, a su inquietud. Dios mío, ten misericordia de tu pueblo, ten misericordia de aquellos que aún no te conocen, de aquellos que tal vez te conocieron y ahora se alejaron, como lo hice yo en su tiempo. Ten misericordia, la misma misericordia que tuviste conmigo para traerme nuevamente con tus lazos de amor, Señor. Y atráelos a ellos también, Señor. Que puedan ser bendecidos y regocijados en tu presencia, Señor. Bendícelos. Bendice nuestras vidas, Padre amado. Bendice nuestra iglesia, Señor. Bendice a nuestros líderes, a nuestros pastores. Levanta sus brazos. Dale fuerza, Señor, para que puedan continuar en esta carrera, Señor. Cuando ya a lo mejor pensamos que lo tenemos todo, porque ya estamos trabajando para ti, nos olvidamos que tenemos todavía en este cuerpo carnal, esta humanidad encima, y nos vamos olvidando de las promesas que hicimos, nos vamos olvidando de la fidelidad que hay aún y que se renueva día a día. Por lo tanto te pido, Señor, que tú nos fortalezcas, que tú nos estremezcas, Señor. Nos hagas ver, Dios mío, cuando estamos equivocados, cuando estamos tomando las cosas por nuestras propias fuerzas y te estamos dejando de lado a ti, Señor. No estamos escuchando al Espíritu Santo. Perdónanos y ayúdanos. Queremos alabarte, queremos exaltar tu nombre, Señor. Queremos estar junto a ti. Queremos provocar una sonrisa en tu boca, Señor. Alegrar tu corazón. Ayúdanos, Señor, cada día que necesitamos de ti. Porque por nuestra propia fuerza no podemos, Señor. Ayúdanos, Señor. Está siempre atento tu oído a nuestro clamor. Siempre atento tu oído a nuestra súplica. Y pon nuestros pies sobre roca. Para que nuestra vida sea edificada sobre roca. Y podamos estar siempre confiados en ti, Señor mi Dios. Todo lo dejamos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén.